Mamá, tú nunca tocarás la casa de playa de papá. Sus palabras me atravesaron como cuchillos oxidados. Nunca pensé que el dolor más profundo vendría de las bocas que una vez alimenté con mis propias manos. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Elvira Mendoza de Herrera. Tengo 67 años y vivo en Barcelona, en una casa que huele a cera de abeja y a recuerdos que ya nadie quiere compartir conmigo. Mi cabello, antes castaño como los ojos de mis hijos, ahora es plateado como las cucharas de plata que heredé de mi madre y que nadie usa para las cenas familiares. Mis manos, arrugadas por 4 décadas de lavar platos, planchar uniformes escolares y secar lágrimas ajenas, tiemblan ligeramente cuando sostengo la taza de café que tomo sola cada mañana. Durante más de 40 años me dediqué a criar, cuidar y sostener a una familia que hoy me llama estorbo. La rutina que me consume cada día comienza a las 6 de la mañana. Me levanto antes que el sol ilumine las calles empedradas del barrio gótico, donde vivimos desde que Tomás tenía 10 años. Preparo el desayuno que nadie agradece: tostadas con tomate rallado, café recién hecho y zumo de naranja exprimido a mano. El sonido de mis zapatillas arrastrándose por el suelo de mármol frío es el único que rompe el silencio de una casa que una vez estuvo llena de risas infantiles y conversaciones de sobremesa. Mi esposo, Julián Herrera, falleció hace poco más de un año. Era empresario, dueño de 3 hoteles en la Costa Brava, frío como el viento de enero que sopla desde el Mediterráneo, calculador como los contadores que manejaban sus finanzas. Jamás me dio amor verdadero, pero me dio un apellido respetable y 2 hijos: Tomás, de 42 años, y Alina, de 38. Yo los crié completamente sola. Mientras él viajaba entre Girona y Madrid cerrando contratos millonarios, bebía cava catalán con otros hombres importantes en restaurantes del Passeig de Gràcia. Yo limpiaba vómito de fiebres nocturnas, secaba lágrimas de pesadillas infantiles y cocinaba sopas de pollo que nadie agradecía, pero que todos devoraban en silencio. Fui la madre que se levantaba a las 3 de la madrugada cuando tenían sarampión, la que memorizaba los horarios de sus actividades extraescolares, la que vendía mis anillos de compromiso para pagar sus clases de piano y natación. Recuerdo vívidamente el olor a colonia cara de Julián cuando regresaba de sus viajes de negocios. Llegaba con maletas de cuero italiano, trajes impecables y regalos comprados en el aeropuerto, muñecas para Alina, coches de juguete para Tomás y para mí. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera me preguntaba cómo habían estado los niños en su ausencia. Se dirigía directamente a su estudio. Cerraba la puerta con llave y revisaba papeles hasta altas horas. El día que enterramos a Julián, en el cementerio de Montjuïc con vista al puerto de Barcelona, me senté sola en la tercera fila de bancos de madera barnizada. Ni Tomás ni Alina me ofrecieron el brazo para caminar entre las lápidas de mármol gris. El discurso fue hermoso, pronunciado por un sacerdote que apenas conocía a mi esposo, lleno de palabras sobre un hombre de familia ejemplar y un pilar de la comunidad empresarial catalana, pero jamás mencionaron a la mujer que compartió 4 décadas con ese hombre distante. Después del funeral, en el tanatorio de la Ronda de Dalt, mientras los invitados comían jamón ibérico y bebían Rioja Reserva, escuché a la esposa de Tomás, Montserrat, susurrarle al oído: «Ahora tendrás que encargarte de tu madre. Ya sabes lo exigente que puede llegar a ser». Y él respondió con una sonrisa tensa: «Ya veremos qué hacemos con ella». Esa noche, sola en mi cama matrimonial que olía a aftershave rancio y sábanas sin lavar, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No lloraba por Julián, lloraba por los 40 años que había perdido esperando amor que nunca llegó, por los sacrificios que nadie recordaba, por la mujer que había sido antes de convertirme en sombra de otros. A los 2 meses exactos del entierro, llegó el comentario que me partió el alma como un hacha parte la leña seca. Era domingo. Habíamos terminado de comer paella valenciana que yo había preparado desde las 10 de la mañana, sofriendo el arroz bomba,
limpiando las gambas una por una, rallando tomate fresco. La mesa del comedor estaba cubierta con el mantel bordado que mi abuela me había regalado como dote, y los platos de cerámica de Talavera brillaban bajo la luz dorada que entraba por los ventanales que daban al pequeño patio interior lleno de geranios rojos. Alina, vestida con un traje sastre negro de Zara que le daba un aire ejecutivo que no poseía, hojeaba papeles de la herencia con la concentración de un notario. Sus uñas, perfectamente pintadas de rojo carmesí, hacían un sonido irritante contra el papel mientras pasaba las hojas. «Mamá», dijo sin levantar la vista, «la casa de playa no es para ti. Era de papá. Tú nunca la quisiste realmente. Ni te hacía feliz estar allí». El tenedor se me cayó de las manos. El sonido metálico contra el plato de cerámica resonó como un gong en mis oídos. «Exacto», agregó Tomás, limpiándose los labios con la servilleta de hilo blanco que yo había planchado esa misma mañana. Él la construyó con su dinero, con su esfuerzo. Además, no tiene sentido que vayas sola a un lugar donde solo hay recuerdos de él y de nosotros. Esa casa es emocionalmente nuestra. ¿No lo entiendes? Mientras pronunciaba estas palabras, me miraba con un asco sutil pero perceptible, como si fuera una mosca que hubiera caído en su copa de vino blanco albariño. Tuve náuseas. Literalmente. Una oleada de acidez subió desde mi estómago hasta mi garganta. Me levanté de la mesa tambaleándome, los pies descalzos pisando las baldosas frías del suelo catalán, y vomité en el fregadero de acero inoxidable, donde había lavado miles de platos a lo largo de mi vida. No era por enfermedad física, era por dolor puro, concentrado, destilado en bilis amarga. La casa de playa de Cadaqués, el lugar donde había pasado cada verano durante 20 años, donde había enseñado a mis hijos a nadar en las aguas cristalinas del Mediterráneo, donde había preparado centenares de cenas mientras ellos jugaban en la arena, y Julián leía periódicos financieros bajo la sombrilla azul. Ahora me decían que nunca había sido mía, que nunca me había pertenecido, que mi presencia allí había sido tolerada. El agua fría del grifo corría sobre mis manos temblorosas mientras me enjuagaba la boca. En el reflejo distorsionado del acero del fregadero, vi a una mujer mayor, cansada, con ojeras profundas y arrugas que contaban historias de sacrificios no reconocidos. Me pregunté si alguna vez había sido joven, si alguna vez había tenido sueños propios más allá de ser la perfecta esposa y madre española. Detrás de mí, Tomás y Alina continuaban hablando como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de clavar una daga en el pecho de la mujer que les había dado la vida. Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa que se desarrollaba en cámara lenta, como esas películas de terror psicológico, donde el miedo no viene de monstruos, sino de la crueldad cotidiana de las personas que supuestamente te aman. Recibía mensajes de WhatsApp fríos, impersonales, escritos con la misma cortesía que usarían para comunicarse con la empleada de limpieza. «Necesitamos tu firma para el banco», escribía Tomás a las 11 de la noche. «Mañana pasa el notario a las 3. Procura estar presentable», añadía Alina con esa condescendencia que había perfeccionado desde que se casó con su marido abogado en el Eixample. Me trataban como un trámite burocrático, como un estorbo administrativo que había que resolver antes de continuar con sus vidas prósperas y exitosas. Pero no siempre había sido así. Durante noches enteras, tumbada en esa cama matrimonial que ahora me parecía un ataúd de sábanas almidonadas, reviví cada sacrificio que había hecho por ellos, cada moneda que había contado, cada lágrima que había secado con mis propias manos. Recordé cuando Tomás tenía 12 años y desarrolló una obsesión enfermiza por jugar al tenis. Las clases en el Club de Tenis Barcelona costaban 200 euros mensuales, una fortuna para mi presupuesto de ama de casa, que dependía completamente del dinero que Julián me daba cada mes para gastos domésticos. Vendí mi anillo de pedida, una solitaria de diamante que mi madre había guardado durante años para regalármelo el día de mi boda. Lo llevé a una casa de empeño en el Raval, donde un hombre con barba canosa me ofreció la mitad de su valor real. «Son tiempos difíciles, señora», me dijo mientras examinaba la piedra con una lupa de joyero. «Los diamantes no valen lo que valían antes». Mentía.
Pero yo necesitaba ese dinero urgentemente. Tomás había llegado llorando a casa porque sus compañeros de clase se burlaban de él por no tener raqueta propia. Mamá, todos tienen equipamiento profesional excepto yo. Me da vergüenza ir a las clases. Sus ojos, entonces aún inocentes, se llenaron de lágrimas genuinas que me partieron el corazón. Pagué 6 meses de clases por adelantado. Compré la raqueta, las pelotas, la ropa deportiva con el logo del club bordado. Tomás me abrazó esa tarde con una fuerza que me hizo olvidar el sacrificio. Eres la mejor mamá del mundo. Me susurró al oído. Cuando sea mayor y gane mucho dinero, te voy a comprar todos los anillos que quieras. Nunca cumplió esa promesa. De hecho, cuando dejó el tenis 2 años después porque ya no le motivaba, ni siquiera recordaba que yo había vendido mi anillo para pagárselo. Alina fue peor. A los 17 años desarrolló una pasión repentina por la fotografía artística. Necesitaba una cámara profesional Canon que costaba 3.000 euros. Julián se negó rotundamente. Las aficiones de las niñas ricas no son prioritarias en esta casa, declaró desde su sillón de cuero mientras leía El País Económico. Yo trabajé en secreto durante 6 meses, limpiando casas en Pedralbes los fines de semana. Me levantaba a las 5 de la madrugada los sábados y domingos. Tomaba el metro hasta las mansiones donde familias adineradas necesitaban que alguien fregara sus suelos de mármol y limpiara sus baños de mármol travertino. Mis rodillas sangraban bajo las medias de nylon barato. Mis manos se agrietaban por los productos químicos de limpieza que usaba para que sus cristales brillaran como espejos. Guardaba cada billete en una caja de galletas Cuétara escondida detrás de los productos de limpieza, en el armario de la lavandería que nadie más abría jamás. Cuando finalmente reuní el dinero suficiente, se lo entregué a Alina una tarde de diciembre, envuelto en papel de regalo dorado. Ella abrió la caja, vio la cámara nueva y gritó de alegría. Me abrazó tan fuerte que pude oler su champú de manzanilla y el perfume dulce que había comenzado a usar para impresionar a los chicos del instituto. Mamá, no puedo creer que papá haya cambiado de opinión. Es increíble. Nunca le dije la verdad. Nunca le expliqué que su padre no había cambiado de opinión, que esa cámara había costado 6 meses de rodillas destrozadas y manos sangrantes. Dejé que creyera que Julián había sido generoso, que su padre la amaba lo suficiente como para gastar 3.000 euros en sus sueños artísticos. 5 años después, cuando Alina se casó con David en una ceremonia en el Hotel Arts de Barcelona, encontré esa misma cámara en el mercadillo de Els Encants, vendida por 50 euros entre trastos viejos y objetos olvidados. La había vendido sin decírmelo, probablemente para comprar algo más relevante para su nueva vida de mujer casada. Pero los sacrificios económicos no fueron los únicos. También estaban las noches en vela cuando tenían fiebre, los días enteros en salas de espera de hospitales cuando se rompían huesos jugando, las horas dedicadas a ayudarles con tareas escolares que yo apenas entendía porque había dejado los estudios a los 18 años para casarme. Recordé vívidamente la noche que Tomás llegó borracho a casa a los 20 años, después de una juerga universitaria en Gracia. Eran las 4 de la madrugada, y vomitó por toda la escalera de mármol del edificio. Los vecinos se quejaron al portero. Amenazaron con llamar a la comunidad de propietarios. Yo bajé con una fregona, detergente industrial y una paciencia infinita, limpiando cada mancha mientras él dormía la borrachera en su cama. Al día siguiente, cuando despertó con resaca, le preparé un desayuno completo: tortilla francesa, tostadas con tomate, café con leche, aspirinas y un vaso grande de agua con sal. Se lo comió todo sin pronunciar una sola palabra de agradecimiento. Cuando terminó, simplemente se levantó y dijo: «La próxima vez, no me esperes despierta. Me agobias cuando actúas como si fueras mi madre sobreprotectora». Me dolió más que una bofetada. También recordé las miles de cenas que preparé cuando ellos trajeron amigos a casa. Paellas para 12 personas, gazpacho andaluz en verano, cocido madrileño en invierno, tapas elaboradas que me llevaban horas de preparación. Yo servía, limpiaba, recogía y fregaba mientras ellos se divertían, reían y hablaban de sus planes futuros como si yo fuera invisible.
Sus amigos siempre me trataban con respeto superficial. «Señora Elvira, está buenísima la comida», decían mientras yo retiraba platos sucios y rellenaba copas de vino. Pero jamás me invitaron a sentarme con ellos, jamás me preguntaron mi opinión sobre las conversaciones que mantenían, jamás me incluyeron como persona real en lugar de como servicio doméstico gratuito. Y cuando nació mi primer nieto, Adrián, el hijo de Tomás, me convertí en niñera de tiempo completo sin sueldo. Montserrat trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad del Passeig de Gracia y Tomás dirigía una consultoría de recursos humanos. Los dos tenían horarios imposibles y carreras muy exigentes. «Mamá, necesitamos que te hagas cargo del niño los martes y jueves», me anunció Tomás una tarde, como si estuviera asignándome una tarea laboral. «Montse tiene reuniones importantes y yo tengo clientes. Tú tienes tiempo libre». Tiempo libre. Como si mis 64 años fueran un paréntesis vacío, esperando a ser llenado con las responsabilidades que ellos no querían asumir. Cuidé a Adrián durante 3 años. Le cambié pañales, le di biberones a las 3 de la madrugada cuando se quedaba a dormir en casa. Le enseñé a caminar sujetándolo de las manitas, mientras daba sus primeros pasos torpes por el pasillo del piso. Le cantaba canciones de cuna que recordaba de cuando ellos eran bebés, las mismas melodías que había tarareado hacía 4 décadas. Cuando Adrián cumplió 4 años, Tomás y Montserrat decidieron que ya era suficientemente mayor para ir a una guardería privada. Me lo comunicaron por mensaje de texto. «Mamá, a partir del lunes, Adrián va a la guardería Montessori de Sarriá. Ya no necesitamos que lo cuides. Gracias por todo». Gracias por todo. Como si 3 años de mi vida fueran un favor casual que podían agradecer con 2 líneas escritas sin tildes ni signos de interrogación. Nunca más me pidieron que cuidara a sus otros hijos cuando nacieron. Aparentemente, para entonces ya podían permitirse niñeras profesionales que cobraban por horas y tenían contratos laborales dignos. Yo había sido el servicio gratuito de emergencia, la solución temporal hasta que sus situaciones económicas mejoraran lo suficiente como para contratar ayuda real. Ahora, mientras revivía cada uno de estos recuerdos en la soledad de mi dormitorio, me daba cuenta de que había sido utilizada sistemáticamente durante décadas. No como madre, sino como recurso disponible. No como persona con necesidades propias, sino como solución a los problemas de otros. Y lo más doloroso era que había participado voluntariamente en mi propia explotación emocional, convencida de que eso era amor maternal, de que sacrificarse sin límites era la definición de ser buena madre española. Los meses que siguieron a esa conversación sobre la casa de playa se convirtieron en una lenta agonía de humillaciones cotidianas que me iban erosionando el alma como el agua erosiona la piedra, gota a gota, hasta crear un vacío profundo donde antes había autoestima. Tomás y Montserrat se mudaron al apartamento grande de la ciudad por logística. Según me explicaron mientras empacaban las pertenencias de Julián en cajas de cartón etiquetadas con rotulador negro. «Es más conveniente para nuestros trabajos», añadió Montserrat, mientras envolvía en papel de burbujas el reloj de oro que Julián había heredado de su padre. «Además, este piso tiene más espacio para los niños». Yo quedé relegada a la habitación de huéspedes, un cuarto pequeño que daba al patio interior donde colgaba la ropa. Las paredes estaban pintadas de un beige descolorido que me recordaba a los hospitales, y la única ventana era tan pequeña que apenas entraba luz natural durante las horas de sol. Mi cama matrimonial, donde había dormido durante 4 décadas, fue reemplazada por una cama individual con un colchón tan delgado que podía sentir los muelles clavándose en mi espalda cada noche. «Es temporal, mamá», me aseguró Tomás mientras desmontaba mi tocador de caoba. «Solo hasta que decidamos qué hacer con la distribución de los espacios». Pero sabía que no era temporal. Era mi nuevo lugar en la jerarquía familiar. Un rincón pequeño, oscuro, donde podía existir sin molestar demasiado. Alina transformó el estudio de Julián en una sala de pilates y meditación. Contrató a un equipo de reformas que trabajó durante 3 semanas instalando espejos del suelo al techo, suelos de tarima flotante de bambú y luces LED regulables que creaban ambientes relajantes.
El escritorio de roble macizo donde Julián había manejado las finanzas familiares durante años fue vendido en Wallapop por 300 euros. Necesito un espacio propio para mi bienestar personal, me explicó mientras supervisaba la instalación de una barra de ballet. Papá ya no lo necesita, y tú nunca entras aquí de todas formas. Tenía razón. Julián me había prohibido entrar en su estudio durante años. Pero ver cómo transformaban su último refugio en un gimnasio personal me dolía de una manera que no sabía explicar. Era como si estuvieran borrando sistemáticamente cualquier rastro de la vida que habíamos compartido, cualquier evidencia de que yo había formado parte de esta familia durante 4 décadas. En esa nueva habitación de huéspedes, empezaron a entrar sin tocar la puerta. Montserrat irrumpía a cualquier hora para buscar mantas extra o ropa de cama limpia. Alina aparecía de repente para usar mi armario como espacio de almacenamiento temporal. Tomás revisaba los cajones buscando documentos importantes que supuestamente había guardado Julián. «Mamá, ordena tus cosas», me dijo Alina una mañana mientras vaciaba uno de mis cajones para hacer espacio a sus productos de yoga. «Vamos a usar este armario para guardar material deportivo. No puedes acaparar tanto espacio cuando apenas tienes posesiones. Apenas tienes posesiones». Como si una vida entera de recuerdos, fotografías, libros y objetos personales pudiera reducirse a una evaluación de inventario basada en valor comercial. Pero la humillación más profunda llegó una tarde de jueves, cuando regresé de comprar pan en la panadería de la esquina, esa pequeña tienda familiar donde me conocían desde hacía 20 años, y donde la señora Carmen siempre me preguntaba por mis hijos con genuino cariño. Al llegar a casa, escuché voces en la cocina. Reconocí inmediatamente la voz aguda de Montserrat y la respuesta grave de Tomás. Me acerqué en silencio, sin intención de espiar, simplemente para anunciar que había regresado. Pero lo que escuché me dejó paralizada detrás de la puerta entreabierta. «¿Por qué no la llevamos a ese lugar para ancianos en Valencia?», decía Montserrat mientras abría y cerraba armarios de la cocina. «Mi prima visitó uno el mes pasado y dice que tienen actividades muy entretenidas. Clases de pintura, bingo, excursiones organizadas. Ella ya no aporta nada aquí, Tomás. Solo ocupa espacio y nos da trabajo extra. No es tan simple», respondió mi hijo con un tono cansado, como si estuviera discutiendo la logística de deshacerse de un mueble viejo. «Tendríamos que vender la casa para pagar la residencia, y el mercado inmobiliario está complicado ahora mismo. Además, económicamente nos conviene mantenerla aquí. No paga alquiler y se hace cargo de todas las tareas domésticas». Pero psicológicamente es agotador», insistió Montserrat. «Siempre está ahí, observando, juzgando silenciosamente. Y los niños están empezando a verla como la abuela triste que vive en el cuarto pequeño. No es la imagen familiar que queremos proyectar. La imagen familiar que queremos proyectar. Como si mi presencia en la casa que había sido mi hogar durante décadas fuera un problema de relaciones públicas que había que resolver. Sentí como si me arrancaran la piel de los huesos. Literalmente, una sensación física de desgarro que comenzó en el pecho y se extendió por todo mi cuerpo hasta llegar a las puntas de los dedos. Tuve que apoyarme contra la pared del pasillo para no caerme. Yo les había dado la vida. Les había cosido uniformes escolares con mis propias manos durante madrugadas enteras, cuando no teníamos dinero para comprar ropa nueva. Había vendido mis joyas para pagar sus caprichos. Les había cuidado a sus hijos cuando ellos necesitaban libertad para construir sus carreras profesionales. Y ahora era una carga psicológica, un obstáculo para la imagen perfecta que querían mantener ante sus amistades de l'Eixample. Subí a mi habitación en silencio, cerrando la puerta con el cuidado de quien no quiere que la descubran existiendo. Me senté en el borde de la cama individual y miré por la ventana pequeña que daba al patio interior. Podía ver la ropa tendida de los vecinos. Sábanas blancas que ondeaban suavemente, camisetas infantiles de colores brillantes, ropa interior colgada con la eficiencia de quienes tenían rutinas domésticas normales y familias que los valoraban. Esa noche no bajé a cenar. Permanecí en mi cuarto, fingiendo estar enferma, mientras escuchaba las risas que venían del comedor.
Habían encargado comida china del restaurante de la calle Muntaner, ese lugar caro donde las raciones costaban 20 euros, pero venían en envases elegantes que hacían sentir a la gente como si estuviera cenando en un restaurante de lujo. Nadie subió a preguntarme si tenía hambre. Nadie golpeó mi puerta para ofrecerme un plato de arroz Three Delicias o rollos primavera. Simplemente asumieron que mi ausencia era irrelevante, que la cena familiar funcionaba perfectamente sin la presencia de la mujer que había cocinado miles de cenas para ellos durante 4 décadas. Al día siguiente, decidí probar algo, un experimento cruel conmigo misma, pero necesario para confirmar mis sospechas más dolorosas. Era mi cumpleaños número 67. No dije nada. No dejé pistas. No hice comentarios indirectos. Simplemente esperé para ver si alguien recordaba la fecha que había celebrado conmigo durante 66 años consecutivos. Me levanté a mi hora habitual. Preparé el desayuno familiar con la precisión de siempre. Planché la ropa que necesitarían para sus trabajos respectivos. Limpié la cocina hasta que los azulejos brillaron como espejos. Realicé cada tarea doméstica con la perfección mecánica que había desarrollado durante décadas de práctica. Tomás desayunó rápidamente mientras revisaba emails en su teléfono móvil. Hoy llego tarde, mamá. Tengo una reunión con inversores japoneses. Ni siquiera levantó la vista cuando se despidió. Alina apareció en la cocina vestida con un traje de chaqueta gris perla y zapatos de tacón que resonaban contra las baldosas como castañuelas. ¿Has visto mis llaves del coche?, preguntó mientras revolvía cajones. Las encontró. Las guardó en su bolso de cuero italiano y salió de casa sin pronunciar una sola palabra más. Montserrat llevó a los niños al colegio y después se fue directamente a su trabajo. Los pequeños me dijeron adiós con besos mecánicos en la mejilla, gestos automatizados que habían aprendido por cortesía más que por afecto genuino. A las 9 de la mañana, la casa quedó completamente silenciosa. Solo yo, sentada en la cocina, bebiendo café solo porque ya no quedaba leche, mirando el calendario de pared donde el día 15 de octubre estaba marcado claramente con un círculo rojo que había dibujado yo misma la semana anterior. Pasaron las horas. Nadie llamó. Nadie escribió mensajes. Nadie apareció con flores baratas del mercado o una tarta comprada en último momento en la pastelería del barrio. A las 7 de la tarde, cuando todos regresaron de sus trabajos respectivos, cenamos en silencio. Pollo asado con patatas que había preparado con especial cuidado, utilizando las hierbas aromáticas que cultivaba en macetas en el balcón. La comida estaba deliciosa, pero nadie hizo comentarios. A las 10 de la noche, mientras me preparaba para acostarme en mi cama individual, escuché a Montserrat decirle a Tomás: «Mañana es el cumpleaños de mi madre. Tenemos que comprarle algo bonito. No puede ser que se nos olvide como el año pasado». Se acordaban perfectamente del cumpleaños de la madre de Montserrat. Habían planificado con anticipación. Habían elegido regalos. Habían hecho reservaciones en restaurantes. Pero mi cumpleaños había pasado desapercibido como si fuera un día cualquiera del calendario. Esa noche, por primera vez en 67 años, no lloré en mi cumpleaños. En su lugar, sentí algo peor que tristeza. Sentí una fría claridad que me atravesó como un cuchillo de hielo. Entendí, con una precisión dolorosa, que ya no era una madre querida en esta casa. Era simplemente una empleada doméstica gratuita, que tenía la desgracia de compartir su apellido. Me miré en el pequeño espejo del armario de mi nueva habitación. Vi a una mujer mayor, con arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello plateado mal cortado porque ya no podía permitirme ir a la peluquería cara del barrio, y una expresión de derrota que no reconocía como propia. Por primera vez en mi vida adulta, me pregunté qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera dicho no algunas veces, si hubiera puesto límites, si hubiera exigido respeto en lugar de regalarlo gratuitamente durante 4 décadas. Pero era demasiado tarde para esas preguntas. O al menos, eso creía entonces. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra, con el sonido del despertador resonando a las 6 en punto y mis pies descalzos tocando el suelo frío de la habitación de huéspedes. Había llovido durante la noche, y el patio interior olía a tierra húmeda y a hojas mojadas que se filtraba por mi ventana pequeña.
Preparé el desayuno con la rutina automatizada de siempre: café recién hecho, tostadas con tomate rallado, zumo de naranja natural que exprimía mientras escuchaba los ruidos de la casa despertando, Tomás duchándose con el agua a temperatura máxima que hacía vibrar las tuberías, Montserrat secándose el cabello con un secador profesional que sonaba como un motor de avión, los niños discutiendo sobre quién había tomado la tableta del otro. Pero ese día, mientras limpiaba la encimera de granito donde habían desayunado sin decir una palabra de agradecimiento, mi mano tropezó con algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. El teléfono móvil de Tomás, olvidado junto a la cafetera italiana que yo había comprado 20 años atrás en el mercado de la Boquería. Normalmente, habría tomado el dispositivo y se lo habría llevado a su habitación sin pensarlo 2 veces. Era el tipo de gesto maternal automático que había repetido miles de veces: recoger objetos olvidados, ordenar pertenencias ajenas, anticiparme a las necesidades de otros sin que me lo pidieran. Pero cuando lo levanté, la pantalla se iluminó automáticamente, mostrando una conversación de WhatsApp que estaba abierta. Una conversación que incluía mi nombre. Debería haber cerrado la aplicación inmediatamente. Debería haber respetado su privacidad. Pero había algo en el tono de los mensajes, en la forma casual en que aparecía mi nombre en sus conversaciones, que me hizo detenerme. La conversación era con Alina, y llevaba días activa. La vieja está cada vez más pesada. Había escrito mi hijo 2 noches atrás, a las 23:47, mientras yo dormía en mi cama individual creyendo que al menos mis hijos me respetaban en privado. Lo sé. Ayer me preguntó 3 veces si necesitaba ayuda con algo. Es agobiante, respondió Alina. Además, se queja constantemente de que no la visitamos, como si tuviéramos obligación de entretenerla. El problema es que se ha vuelto demasiado dependiente emocionalmente. Papá la mantenía controlada, pero ahora se cree con derecho a opinar sobre todo. Mis manos comenzaron a temblar. Sostener el teléfono se volvió difícil, como si el dispositivo pesara 10 kilos en lugar de unos gramos. ¿Has visto cómo nos mira cuando hacemos planes sin incluirla? Esa cara de víctima que pone es insoportable. Ja, 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 sí, exacto. Y siempre con esos comentarios pasivo-agresivos. Qué bien que tengáis tiempo para salir. Yo me quedo aquí tranquila. Es manipulación emocional pura. Seguí leyendo con una fascinación morbosa, como quien no puede dejar de mirar un accidente de tráfico a pesar del horror que produce. Lo que más me molesta es que actúa como si le debiéramos algo, como si todos sus sacrificios de madre hubieran sido inversiones que ahora tiene derecho a cobrar. Exactamente. Nosotros no le pedimos que vendiera sus cosas para pagarnos clases. Esas fueron sus decisiones. No puede usar eso como chantaje emocional ahora. Sentí como si alguien me hubiera vaciado el estómago con una cuchara de hielo. Cada palabra era una puñalada directa a recuerdos que yo atesoraba como los momentos más puros de mi maternidad. Mi anillo vendido para el tenis de Tomás, los fines de semana limpiando casas para la cámara de Alina, las noches en vela cuando tenían fiebre. Todo había sido reducido a chantaje emocional y manipulación, pero lo peor estaba por llegar. De todas formas, el tema se va a resolver solo, escribió Tomás con una frialdad que me heló la sangre. David y yo hemos estado revisando el testamento de papá con el abogado. Hay algunas inconsistencias que vamos a cuestionar legalmente. ¿Qué tipo de inconsistencias? La casa de playa, principalmente. Papá estaba muy enfermo los últimos meses. Es posible que no tuviera capacidad mental completa cuando hizo ciertos cambios en el testamento. Si conseguimos probar eso, podemos anular las cláusulas que la benefician a ella. Mi visión se volvió borrosa. Tuve que sentarme en una de las sillas de la cocina porque mis piernas dejaron de responder. ¿En serio? ¿Eso es legal? David dice que sí. Tenemos testigos de que papá estaba confundido hacia el final. La medicación, el estrés. Es fácil argumentar que no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Además, ¿desde cuándo papá haría algo así por ella? Es obviamente inconsistente con su carácter. Genial. Porque, sinceramente, la idea de que se quede con la casa de playa me revuelve el estómago. Esa propiedad vale como mínimo 800.000 euros. No puede ser que una mujer que jamás trabajó fuera de casa se quede con tanto dinero.
una mujer que jamás trabajó fuera de casa, como si crear dos seres humanos, criarlos durante décadas, mantener un hogar, cuidar a un esposo distante y sacrificar cada ambición personal no fuera trabajo, como si las 40 años de mi vida, dedicados completamente a su bienestar, no tuvieran valor económico medible. Lo único que me preocupa es que se ponga dramática cuando se entere, continuó Alina. Ya sabes cómo es. Capaz que empieza con el victimismo y trata de hacer que nos sintamos culpables. No importa. A esta altura, ya estoy inmunizado contra sus manipulaciones. Además, no es personal, es simplemente justo. Papá construyó ese patrimonio con su trabajo. Nosotros somos sus verdaderos herederos. Verdaderos herederos. Como si yo hubiera sido una impostora en mi propia familia durante 4 décadas. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó contra las baldosas de la cocina con un sonido seco que resonó por toda la casa. La pantalla se agrietó en forma de telaraña, pero siguió funcionando, mostrando esa conversación que había destruido los últimos vestigios de ilusión que conservaba sobre mis hijos. Me quedé allí sentada, mirando el dispositivo roto en el suelo, sintiéndome identificada con esa pantalla fracturada. También yo me había hecho pedazos, pero seguía funcionando. Seguía mostrando una imagen distorsionada pero reconocible de lo que había sido antes. Las horas siguientes pasaron en una niebla de movimientos mecánicos. Recogí el teléfono, lo dejé donde lo había encontrado, terminé de limpiar la cocina, hice las camas, organicé la ropa sucia, pero cada tarea la realizaba como un autómata, sin conciencia real de lo que hacía. Cuando Tomás regresó a casa esa tarde, encontró su teléfono donde lo había dejado. Notó la pantalla rota inmediatamente. ¿Qué le pasó a mi móvil?, preguntó con irritación, examinando las grietas. Se cayó de la encimera esta mañana cuando limpiaba. Mentí con una tranquilidad que me sorprendió. Lo siento mucho. Él suspiró con exasperación. Mamá, tienes que tener más cuidado. Estos teléfonos cuestan 800 euros. 800 euros. Curioso que recordara exactamente el precio de su teléfono, pero hubiera olvidado el valor de 4 décadas de sacrificios maternos. Esa noche, sola en mi habitación pequeña, me senté frente al espejo del armario y me miré realmente por primera vez en meses. Vi a una mujer de 67 años que había dedicado su vida entera a personas que la consideraban un estorbo manipulador. Una mujer que había confundido amor incondicional con automutilación emocional. Pero también vi algo más. En mis ojos cansados, detrás de las ojeras y las arrugas de preocupación, había un destello de algo que no había sentido en décadas. Rabia. Pura, cristalina, justificada rabia. No la rabia ciega que destruye todo a su paso. Era una rabia fría, calculada, que me aclaraba las ideas en lugar de nublarlas. Por primera vez en mi vida adulta, entendí la diferencia entre ser una buena madre y ser una idiota que se deja pisotear por personas que comparten su DNA. Me levanté del pequeño taburete frente al espejo y caminé hasta la ventana que daba al patio interior. Podía ver las luces encendidas en los apartamentos de enfrente, familias cenando juntas, niños haciendo deberes mientras sus padres los supervisaban con paciencia, parejas mayores viendo televisión en sofás compartidos, vidas normales, familias donde el respeto mutuo no era una moneda de cambio sino una base fundamental. Por primera vez en 4 décadas, me pregunté qué se sentiría vivir así. ¿Qué se sentiría ser valorada por quien era, no por lo que podía dar? ¿Qué se sentiría decir no cuando algo me molestaba, en lugar de sonreír y aguantar hasta que el resentimiento me envenenara el alma? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, planeando, no venganza, porque eso habría sido rebajarse a su nivel, planificando dignidad, planificando respeto propio, planificando límites que debería haber establecido décadas atrás. Al día siguiente, cuando me levanté para preparar el desayuno familiar, algo fundamental había cambiado en mi interior. Aún me dolía lo que había leído en ese teléfono roto. Aún me sentía traicionada y humillada. Pero ya no me sentía indefensa. Por primera vez en mi vida, tenía un plan.
Y por primera vez en 4 décadas, ese plan no incluía sacrificarme por personas que consideraban mis sacrificios como manipulación emocional. Era hora de que aprendieran la diferencia entre una madre que da amor y una madre que exige respeto. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron como caminar sobre cristales rotos descalza. Cada interacción con mis hijos se había vuelto un ejercicio de actuación donde yo fingía no saber lo que realmente pensaban de mí, mientras ellos continuaban con sus rutinas de condescendencia disfrazada de cariño filial. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mi forma de observarlos. Era como si hubiera desarrollado una nueva clase de visión que me permitía ver a través de las máscaras que habían perfeccionado durante años. Cada gesto, cada comentario aparentemente inocente, cada mirada de impaciencia mal disimulada, ahora los veía con la claridad dolorosa de quien finalmente entiende que ha sido el blanco de una broma cruel durante décadas. El primer cambio significativo llegó un martes por la mañana. Montserrat entró en la cocina mientras yo preparaba el desayuno, arrastrando sus zapatillas de casa de terciopelo rosa, que había comprado en el Corte Inglés por 90 euros. Se dirigió directamente al armario donde guardaba los cereales de marca importada, que costaban 6 euros la caja. «¿Elvira?», me dijo con ese tono que usaba cuando quería sonar autoritaria pero educada. «Vamos a necesitar que te hagas cargo de recoger a los niños del colegio esta semana. Tengo reuniones importantes con clientes nuevos y Tomás está con el tema de los japoneses». Normalmente, habría respondido, «Por supuesto, cariño», sin pensarlo 2 veces. Habría reorganizado cualquier plan personal que tuviera. Habría cancelado mi cita médica o mi visita semanal al mercado. Habría ajustado mi vida entera para acomodar las necesidades de otros como había hecho durante 4 décadas. Pero esta vez, algo diferente salió de mi boca. No. La palabra sonó extraña incluso para mí. Breve, clara, definitiva, sin excusas, sin justificaciones, sin la cascada de explicaciones apologéticas que normalmente acompañaban cualquier negativa que me atrevía a pronunciar. Montserrat se quedó inmóvil, con la caja de cereales en la mano, mirándome como si acabara de hablar en chino mandarín. «¿Perdón? He dicho que no», repetí, sorprendida por lo natural que se sentía mantener mi posición. «No puedo recoger a los niños esta semana». «¿No puedes o no quieres?». Su voz había subido medio tono, adoptando esa agresividad pasiva que las mujeres de su clase social habían perfeccionado como arte marcial social. «No importa la diferencia», respondí mientras untaba mantequilla en una tostada con movimientos deliberadamente lentos. «El resultado es el mismo». Montserrat me miró fijamente durante varios segundos, claramente calculando si esto era una anomalía temporal o el inicio de algo más problemático. Finalmente, dejó la caja de cereales sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. «Está bien. Supongo que tendremos que contratar a alguien entonces». Su tono sugería que yo era personalmente responsable de cualquier inconveniente económico que esto pudiera causar. «Supongo que sí», confirmé, sin ofrecer disculpas ni alternativas. Cuando salió de la cocina, escuché sus pasos acelerados subiendo las escaleras y después el sonido de una puerta cerrándose con demasiada fuerza. 20 minutos después, mientras yo regaba las plantas del balcón, la escuché hablando por teléfono con alguien, probablemente su madre o su hermana, usando esa voz aguda que adoptaba cuando necesitaba validación para su indignación. Completamente irrazonable, después de todo lo que hemos hecho por ella. No entiendo qué le está pasando últimamente. Sonreí por primera vez en semanas. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. La reacción de Tomás llegó esa misma tarde. Había tenido tiempo de procesar el incidente matutino y preparar una estrategia más sofisticada que la confrontación directa de su esposa. Me encontró en el salón, remendando una blusa que se me había descosido en el trabajo. Había aprendido a reparar ropa durante mis años de juventud, cuando el dinero era escaso y comprar prendas nuevas era un lujo que no podíamos permitirnos. Era una habilidad que había mantenido por costumbre, incluso cuando la situación económica familiar había mejorado. «Mamá», comenzó, sentándose en el sofá junto a mí, con esa proximidad física calculada que usaba cuando quería ser persuasivo. «Montse me contó lo que pasó esta mañana.
Estoy un poco preocupado por ti. Preocupado. Como si mi primera negativa en 4 décadas fuera síntoma de algún deterioro mental que requiriera intervención médica. ¿Preocupado por qué? Pregunté sin levantar la vista de mi costura. Bueno, no es normal que te niegues a ayudar con los niños. Siempre has sido tan colaborativa, tan dispuesta a echarnos una mano cuando lo necesitamos. Su voz adoptó ese tono condescendiente que probablemente usaba con clientes difíciles en su consultoría. ¿Te encuentras bien? ¿Hay algo que te esté molestando? La pregunta era una trampa perfecta. Si decía que me encontraba bien, entonces mi negativa era inexplicable y probablemente egoísta. Si admitía que algo me molestaba, me convertía en la madre problemática que creaba drama innecesario en una familia armoniosa. Me encuentro perfectamente, respondí, finalmente levantando la vista para mirarlo directamente a los ojos. Simplemente he decidido que tengo derecho a decir no cuando algo no me conviene. ¿No te conviene? Su expresión cambió sutilmente, como si acabara de decir algo obsceno en una cena familiar. Mamá, son tus nietos. Cuidarlos no debería ser algo que te convenga, ¿o no? Debería ser algo que quieres hacer. Ahí estaba, la culpa maternal perfectamente articulada. La implicación de que una abuela que no estaba disponible las 24 horas del día para las necesidades de otros era fundamentalmente defectuosa en su instinto familiar. Claro que quiero pasar tiempo con mis nietos, dije, manteniendo mi voz tranquila pero firme. Pero quiero hacerlo en términos que funcionen para todos, no solo cuando vosotros necesitáis una niñera gratuita de emergencia. La palabra gratuita cayó entre nosotros como una piedra en un estanque tranquilo. Tomás parpadeó varias veces, claramente incómodo con la referencia económica explícita. No es así como nosotros lo vemos, dijo después de una pausa. Nunca hemos pensado en ti como empleada. Eres nuestra madre. Es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Presioné. ¿En que una empleada cobraría por su tiempo y tendría horarios establecidos y días libres garantizados? Tomás se levantó del sofá abruptamente, con esa energía nerviosa que había mostrado desde niño, cuando una conversación no se desarrollaba según sus expectativas. No entiendo por qué estás siendo tan combativa, dijo, buscando la palabra correcta. Esto no es propio de ti, mamá. Normalmente eres mucho más razonable. Razonable. Otra palabra perfecta. En el vocabulario familiar, razonable significaba dispuesta a sacrificar sus propias necesidades sin quejarse. Una mujer razonable no establecía límites ni exigía reciprocidad en las relaciones. Tal vez, dije, doblando cuidadosamente la blusa que había terminado de remendar. El problema no es que yo sea menos razonable ahora, sino que he sido demasiado razonable durante demasiado tiempo. Esa noche, después de la cena que comimos en un silencio tenso atravesado ocasionalmente por conversaciones forzadas sobre el tiempo y las noticias, escuché a Tomás y Montserrat hablando en su habitación. Sus voces llegaban a través de las paredes demasiado delgadas del piso, aunque estaba claro que intentaban mantener la conversación en voz baja. Tiene que parar esto antes de que se vuelva un problema más grande. Tal vez deberíamos hablar con Alina. Estrategia familiar unificada. No puede ser que una mujer de su edad de repente se vuelva tan egoísta. Egoísta. La acusación definitiva contra cualquier mujer que se atreviera a priorizar sus propias necesidades. Durante 4 décadas, había sido la antítesis del egoísmo. Una madre que se sacrificaba, una esposa complaciente, una abuela disponible. Pero en el momento en que establecía un límite mínimo, me convertía automáticamente en egoísta. Al día siguiente, llegó la intervención coordinada. Alina apareció por la tarde, sin aviso previo, cargada con flores del mercado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía también a su hija menor, Cristina, de 8 años, evidentemente como munición emocional para la conversación que había planeado. ¡Abuela!, gritó Cristina, corriendo hacia mí con los brazos extendidos. La abracé con genuino placer. A pesar de todo, mis nietos no eran responsables de los problemas de sus padres, y mi amor por ellos permanecía intacto. Pensé que podríamos tomar té juntas, anunció Alina,
dirigiéndose directamente a la cocina para buscar tazas y platos, como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Cuando yo preparaba meriendas elaboradas para visitas que llegaban sin avisar, cuando mi tiempo y energía estaban disponibles sin condiciones previas, para cualquiera que decidiera reclamarlos. Preparé té y saqué las galletas de mantequilla que había horneado el fin de semana anterior. Cristina se sentó entre nosotras, ajena a las corrientes subterráneas de tensión que fluían por debajo de la conversación aparentemente normal sobre su colegio y sus amigas. Después de 20 minutos de charla superficial, Alina envió a Cristina a jugar al salón con la tableta, claramente preparando el terreno para la conversación real. «Mamá», comenzó, adoptando ese tono de preocupación filial que había perfeccionado. «Tomás me contó lo que pasó ayer con Monse. Estamos un poco preocupados por ti». Era la segunda vez en 2 días que alguien expresaba preocupación por mi bienestar mental basándose únicamente en el hecho de que había dicho no a una petición. «No hay nada por lo que preocuparse», respondí tranquilamente. «Pero es que no es propio de ti ser tan…» Buscó la palabra cuidadosamente. «Tan inflexible. Siempre has sido tan generosa con tu tiempo, tan dispuesta a ayudar cuando lo necesitamos. Y seguiré ayudando cuando pueda y cuando me apetezca», aclaré. «La diferencia es que ahora la decisión es mía». Alina me miró como si acabara de anunciar que me había unido a una secta religiosa extremista. «¿Pero por qué ahora?», preguntó. «¿Qué ha cambiado?». Era una pregunta peligrosa. Podía contarle sobre la conversación que había leído en el teléfono de su hermano, sobre cómo habían reducido 4 décadas de sacrificios maternos a manipulación emocional. Podía explicarle que había descubierto que mis propios hijos planeaban cuestionar legalmente la herencia que me había dejado su padre, pero intuía que esa confrontación directa solo resultaría en negaciones, excusas y probablemente acusaciones de que había violado la privacidad de Tomás. En lugar de generar respeto, solo crearía más resentimiento. «Lo que ha cambiado», dije finalmente, «es que he empezado a valorar mi propio tiempo tanto como valoro el vuestro». La conversación continuó durante otra hora, con Alina alternando entre súplicas emocionales e intentos sutiles de hacerme sentir culpable por haber desarrollado límites personales. Pero algo fundamental había cambiado en mi capacidad de resistir esas manipulaciones. Era como si hubiera desarrollado inmunidad contra un virus al que había sido vulnerable durante décadas. Cuando se fueron, me senté sola en la cocina, bebiendo los restos del té que se había enfriado, y me di cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía orgullosa de mí misma. Una semana después de mi primera negativa, tomé la decisión más radical de mi vida adulta. Era viernes por la mañana, y el sol de octubre entraba oblicuamente por la ventana de la cocina, creando patrones dorados sobre las baldosas que había fregado miles de veces durante 4 décadas. Tomás estaba desayunando mientras revisaba emails en su teléfono, el mismo dispositivo con la pantalla agrietada que contenía esa conversación que había cambiado mi perspectiva para siempre. Montserrat alimentaba a prisa a los niños antes de llevarlos al colegio. Alina no había aparecido aún, pero sabía que llegaría como siempre hacia los viernes, esperando que le preparara su café cortado especial y le planchara la ropa que necesitaba para sus clases de pilates del fin de semana. Era la rutina perfecta, la coreografía doméstica que había ensayado durante décadas, hasta convertirla en una danza automática de servicio y disponibilidad incondicional. Pero ese viernes, en lugar de comenzar mi lista mental de tareas pendientes, me dirigí directamente a mi habitación pequeña y saqué la maleta de cuero marrón que había usado para mi luna de miel 40 años atrás. Estaba cubierta de polvo y olía a naftalina, pero las cremalleras aún funcionaban y el forro interior, aunque descolorido, permanecía intacto. Empecé a empacar, no con la prisa desesperada de quien huye, sino con la deliberación calmada de quien finalmente ha tomado una decisión que llevaba años posponiendo. Doblé cuidadosamente 3 vestidos, ropa interior para una semana, los zapatos cómodos que usaba para caminar por el barrio, mi cepillo de dientes, el frasco de crema facial que compraba en la farmacia de la esquina. También guardé 3 cosas que tenían valor sentimental: la fotografía de mis padres en su boda,
tomada en 1952 en la iglesia de Santa María del Mar, el rosario de perlas que me había regalado mi abuela cuando cumplí 15 años, y un libro de poemas de Federico García Lorca que había comprado con mis primeros ahorros de adolescente y que había releído durante momentos difíciles a lo largo de mi vida. El sonido de la cremallera cerrándose resonó en la habitación pequeña como una declaración de independencia. Bajé las escaleras con la maleta en la mano. El ruido de las rueditas contra los escalones de mármol atrajo inmediatamente la atención de todos los presentes en la cocina. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Tomás, levantando finalmente la vista de su teléfono. A la casa de playa, respondí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el rumor del tráfico en la calle, el sonido de los vecinos preparándose para el día, el tic-tac del reloj de pared que Julián había comprado en una subasta años atrás. ¿Qué? Montserrat dejó caer la cuchara con la que estaba dando yogur a su hijo menor. ¿De qué estás hablando? Voy a pasar un tiempo en Cadaqués, en la casa de playa. Solo yo. ¡Mamá!, intervino Tomás con esa voz que adoptaba cuando quería sonar razonable pero autoritativo. No puedes irte sola a esa casa. Está demasiado aislada, especialmente ahora que empieza el frío. Además, ni siquiera sabemos si tiene todo funcionando después del invierno. Entonces será una aventura descubrirlo, respondí, dirigiéndome hacia la puerta de entrada. Alina eligió ese momento exacto para llegar, como si hubiera sido convocada por algún instinto familiar que detectaba crisis en desarrollo. Entró por la puerta principal justo cuando yo salía con mi maleta, y nos encontramos cara a cara en el vestíbulo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando alternativamente mi maleta, mi expresión determinada, y las caras de preocupación de Tomás y Montserrat que habían aparecido detrás de mí. Tu madre ha decidido irse de vacaciones sin consultar con nadie, explicó Montserrat con ese tono que usaba para describir comportamientos que consideraba irresponsables. No son vacaciones, aclaré. Es un cambio de residencia temporal, posiblemente permanente. Las palabras flotaron en el aire como humo, espesas y tangibles. Alina me miró como si acabara de anunciar mi intención de unirme al circo. Mamá, esto es ridículo, dijo, bloqueando físicamente mi camino hacia la puerta. No puedes irte así, de la nada, sin un plan, sin avisarnos con tiempo. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué vamos a decirle a la gente cuando pregunten por ti? ¿Qué van a decir los vecinos? La preocupación fundamental que había gobernado tantas decisiones familiares durante años. ¿Cómo aparentaríamos ante otros? ¿Qué imagen proyectaríamos? ¿Qué pensarían las personas cuyas opiniones no tenían ningún impacto real en nuestras vidas? Les diréis la verdad, respondí, que he decidido vivir en mi propia casa. Pero esa no es tu casa, explotó Tomás. Es la casa de papá. Él la construyó, él la pagó, él murió. Lo interrumpí con una suavidad que contrastaba con su volumen creciente. Y según su testamento, que revisé ayer con el abogado, esa casa ahora es mía, completamente mía. La mentira salió de mis labios con una fluidez que me sorprendió. No había hablado con ningún abogado, no había revisado ningún testamento, pero algo en mi expresión, en la seguridad de mi voz, los hizo dudar. Vi cómo intercambiaban miradas rápidas, calculando probabilidades, preguntándose qué información podía tener que ellos desconocían. Además, continué, aprovechando su momentánea confusión, creo que todos estaremos más cómodos con un poco de espacio entre nosotros. Salí de la casa antes de que pudieran organizarse para detenerme físicamente. Caminé por las calles empedradas del barrio gótico, con mi maleta rodando detrás de mí, dirigiéndome hacia la estación de Sants, donde tomaría el tren a Girona y después el autobús local hasta Cadaqués. Era la primera vez en 4 décadas que tomaba una decisión importante sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin justificar mis motivaciones ante un comité familiar que había convertido mi vida en una democracia donde yo tenía voz, pero no voto. El viaje en tren fue una meditación en movimiento. Miraba por la ventanilla cómo el paisaje urbano de Barcelona se transformaba gradualmente en campos cultivados, después en colinas rocosas,
Finalmente, en la costa agreste de la Costa Brava. Cada kilómetro que se alejaba de la ciudad, se sentía como años de peso que se desprendían de mis hombros. La casa de playa estaba exactamente como la recordaba de mi última visita, 6 meses antes de la muerte de Julián. Era una construcción de 2 plantas con paredes blancas encaladas y contraventanas azul mediterráneo, situada en una pequeña bahía donde el sonido de las olas creaba una banda sonora natural constante. Julián la había comprado 25 años atrás como inversión, pero con los años se había convertido en su refugio personal los fines de semana. Un lugar donde podía leer periódicos financieros sin interrupciones y revisar contratos mientras yo preparaba comidas que comíamos en la terraza con vista al mar. Ahora, por primera vez, era completamente mía. La llave estaba donde siempre la habíamos guardado, debajo de una maceta de geranios junto a la puerta trasera. Entré en una casa que olía a sal marina y a ese aroma particular de las casas cerradas durante mucho tiempo. Una mezcla de humedad, madera vieja y recuerdos suspendidos en el aire. Abrí todas las ventanas y puertas, dejando que la brisa marina circulara por las habitaciones y se llevara el aire estancado. El sol de octubre entraba a raudales, iluminando partículas de polvo que bailaban como pequeños espíritus domésticos celebrando mi llegada. La primera noche dormí con las ventanas abiertas, escuchando el sonido rítmico de las olas que rompían contra las rocas al pie del acantilado. Era un sonido que había escuchado durante veranos enteros, pero siempre como fondo de otras actividades. Conversaciones familiares, preparación de comidas, supervisión de niños jugando en la playa. Ahora era solo para mí. El mar me cantaba una canción de cuna personal, íntima, que me arrullaba hacia el sueño más profundo que había tenido en meses. Me desperté al amanecer, no por obligación, sino por el placer simple de ver el sol emerger del horizonte marino. Me preparé café en la pequeña cafetera italiana. Me senté en la terraza con una manta sobre los hombros y observé cómo la luz dorada transformaba la superficie del agua en un mosaico de destellos. Por primera vez en décadas, no tenía una lista de tareas esperándome. No había desayunos que preparar para otros, camas que hacer, ropa que planchar, llamadas telefónicas que responder. Mi tiempo me pertenecía completamente. Era una sensación extraña, casi marcante, como si hubiera estado viviendo en una habitación pequeña durante años y alguien hubiera derribado las paredes de repente, revelando un espacio infinito que no sabía que existía. Pasé el día explorando la casa como si fuera territorio desconocido. Encontré libros que Julián había dejado olvidados, novelas de autores españoles que nunca había tenido tiempo de leer. Descubrí una colección de discos de vinilo escondida en un armario, música de los años 60 y 70 que me transportó inmediatamente a mi juventud, cuando aún tenía sueños propios que no giraban en torno a las necesidades de otros. Puse un disco de Rafael y bailé sola en el salón, con los brazos extendidos y los pies descalzos sobre las baldosas frías. Era ridículo y liberador al mismo tiempo. Hacía años que no me movía por el puro placer del movimiento, sin la presión de realizar tareas eficientemente o de mantener la dignidad apropiada para una mujer de mi edad. Esa tarde, mi teléfono móvil comenzó a sonar insistentemente. Tomás, Alina, Montserrat, incluso números que no reconocía, pero que probablemente eran parientes movilizados para la causa de convencerme de regresar a mi papel anterior. Después de la quinta llamada, apagué el dispositivo y lo guardé en un cajón de la cocina. El silencio que siguió fue glorioso. Por primera vez en 4 décadas, nadie sabía exactamente dónde estaba, qué estaba haciendo, o cuándo estaría disponible para resolver sus problemas. Era invisible en el mejor sentido posible, libre de ser observada, juzgada o requerida para el servicio inmediato. Esa noche cené pescado fresco que había comprado en el pequeño mercado del pueblo, acompañado de una botella de vino blanco local, que bebí despacio mientras miraba las estrellas desde la terraza. No era una cena elaborada ni elegante, pero cada bocado sabía a libertad. Me fui a la cama temprano, agotada no por el trabajo físico, sino por la intensidad emocional de haber dado el paso más valiente de mi vida. Antes de quedarme dormida, pensé en mis hijos, probablemente reunidos en la cocina de Barcelona,
discutiendo estrategias para traerme de vuelta al redil familiar. Pero por primera vez en décadas, sus preocupaciones y planes no eran mi responsabilidad resolver. 3 semanas después de mi llegada a Cadaqués, cuando había comenzado a acostumbrarme al ritmo pausado de los días sin obligaciones familiares, el inevitable confronto final llegó un sábado por la mañana en forma de 3 coches aparcados frente a la casa. Los había visto llegar desde la ventana del dormitorio mientras me vestía con la tranquilidad de quien ya no tenía prisa por nada. Tomás conducía su BMW negro, seguido por el Audi plateado de Alina, y cerrando la procesión, el monovolumen familiar de Montserrat, cargado con lo que parecían ser provisiones para un asedio prolongado. Habían venido preparados para la guerra. Durante esas 3 semanas de soledad en la casa de playa, había experimentado una transformación que no había creído posible a los 67 años. Había redescubierto placeres simples que había olvidado existían. Despertar cuando mi cuerpo lo decidiera, no cuando el despertador lo ordenaba. Comer lo que me apetecía, cuando me apetecía, sin considerar las preferencias de otros. Leer durante horas sin interrupciones. Caminar por la playa recogiendo conchas que nadie más valoraría, pero que a mí me parecían pequeños tesoros. También había hecho cosas que jamás me había permitido durante mi vida de madre y esposa dedicada. Había bailado en ropa interior por toda la casa, mientras sonaba música de Manu Chao a volumen alto. Había comido helado directamente del envase para el desayuno. Había pasado tardes enteras pintando con acuarelas que había comprado en la papelería del pueblo, creando cuadros terribles pero llenos de color que colgaba orgullosamente en las paredes como si fueran obras maestras. Por primera vez en 4 décadas, me había redescubierto como individuo, no como extensión de las necesidades de otros. Pero sabía que este confronto era inevitable. Mis hijos no eran el tipo de personas que aceptaran perder control sobre algo que consideraban suyo, y aparentemente, eso me incluía a mí. Bajé las escaleras despacio, sin prisa, y abrí la puerta principal antes de que tuvieran oportunidad de tocar. Los encontré formando un semicírculo en el pequeño jardín delantero, como una delegación oficial preparada para negociaciones diplomáticas complejas. Tomás llevaba su traje de los domingos, ese de lana gris que usaba para ocasiones importantes. Alina se había vestido completamente de negro, como si viniera a un funeral, con gafas de sol de diseñador que ocultaban sus ojos, pero no su expresión de determinación. Montserrat había optado por un conjunto casual pero claramente caro, con el bolso de marca colgado del brazo como un arma de estatus social. «Hola, mamá», dijo Tomás con esa voz controlada que usaba en reuniones profesionales difíciles. «Necesitamos hablar». «Por supuesto», respondí, manteniéndome en el umbral sin invitarlos a entrar. «Hablad». El gesto no pasó desapercibido. Normalmente, los habría hecho pasar inmediatamente. Habría preparado café, habría buscado sillas cómodas y habría creado el ambiente acogedor que facilitara cualquier conversación que quisieran tener. Pero esos días habían terminado. «¿No nos vas a invitar a pasar?», preguntó Alina, claramente desconcertada por la violación de las reglas básicas de hospitalidad maternal que había dado por sentadas durante décadas. «Depende de para qué hayáis venido», respondí. «Si es una visita social, sois bienvenidos. Si es una intervención familiar para convencerme de que vuelva a mi papel anterior, prefiero que hablemos aquí». Montserrat intercambió una mirada rápida con Tomás. Evidentemente, habían preparado una estrategia que dependía de la comodidad de un entorno interior controlado. «Mamá», comenzó Alina, quitándose las gafas de sol para establecer contacto visual directo. «Estamos preocupados por ti. Has estado aquí sola durante semanas, sin contacto regular, viviendo como una ermitaña. Esto no puede continuar». «¿Por qué no?», pregunté con genuina curiosidad. La pregunta los descolocó temporalmente. Era evidente que habían anticipado lágrimas, disculpas, promesas de volver a casa, pero no una interrogación calmada de sus premisas básicas. «Porque no es normal», dijo Montserrat finalmente. «Las mujeres de tu edad no se van de casa de repente para vivir solas en casas aisladas. Es irresponsable». «¿Irresponsable hacia quién?», insistí. «Hacia nosotros».
explotó Tomás, perdiendo finalmente la compostura profesional que había mantenido hasta ese momento. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber que estás bien, a que seas parte de nuestras vidas, a que actúes como la madre que siempre has sido. Ahí estaba. La confesión involuntaria de lo que realmente los molestaba. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban furiosos por la pérdida de control, por la ausencia del servicio doméstico y emocional gratuito al que se habían acostumbrado. La madre que siempre he sido, repetí lentamente, era una mujer que se sacrificaba constantemente por personas que consideraban esos sacrificios como manipulación emocional. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el sonido de las gaviotas en la distancia y el rumor constante del mar contra las rocas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Alina, pero su voz había perdido seguridad. En lugar de responder directamente, me dirigí al interior de la casa y regresé con el teléfono móvil de Tomás, que había reparado discretamente durante mi segunda semana en Cadaqués. Se lo extendí sin decir palabra. Él lo tomó automáticamente. Después frunció el ceño al darse cuenta de que la pantalla ya no estaba agrietada. «Revisa tus mensajes de WhatsApp del 18 de octubre», dije tranquilamente. La conversación con Alina sobre la vieja pesada y los planes para anular el testamento de vuestro padre. Vi cómo el color se drenaba completamente de su rostro. Alina se puso rígida como una estatua de mármol. Montserrat los miró alternativamente, tratando de entender qué información había sido descubierta. «Mamá», comenzó Tomás con voz débil. «No», lo interrumpí con firmeza. «No quiero explicaciones. No quiero disculpas. No quiero promesas de que no lo decíais en serio. Durante 3 semanas he tenido tiempo para procesar completamente lo que realmente pensáis de mí y para decidir qué voy a hacer al respecto». Me dirigí de nuevo al interior y regresé con una carpeta de documentos que había preparado meticulosamente durante esos días de soledad. «Estos son los papeles del testamento de vuestro padre», anuncié, extrayendo copias certificadas que había solicitado al notario de Barcelona. «Como podéis ver, la casa de playa me pertenece completamente, sin condiciones ni restricciones. También soy propietaria de una cuenta de inversiones por valor de 1,7 millones de euros que vuestro padre mantuvo en secreto durante años». Las cifras cayeron entre nosotros como bombas. Vi cómo Tomás y Alina calculaban rápidamente las implicaciones financieras, cómo sus planes de cuestionar la capacidad mental de Julián se desmoronaban ante la evidencia legal irrefutable. «Pero eso es imposible», murmuró Alina. «Papá nos habría dicho». «¿Vuestro padre?», dije con una claridad que me sorprendió. Aparentemente entendía mejor que vosotros la diferencia entre una madre que merece respeto y unos hijos que consideran ese respeto como opcional. Saqué otro documento de la carpeta. Este es un poder notarial que he firmado esta semana, designando al bufete de abogados Martínez & Asociados de Barcelona como administradores de todos mis bienes. Ellos se encargarán de cualquier comunicación legal futura que queráis mantener conmigo. Montserrat finalmente encontró su voz. «Elvira, esto es una locura. No puedes cortar relaciones con tu propia familia por un malentendido». «No es un malentendido», la interrumpí. «Es una clarificación. Durante 4 décadas he confundido amor incondicional con disponibilidad ilimitada. He confundido ser buena madre con ser empleada doméstica gratuita. He confundido sacrificio maternal con automutilación emocional». Me acerqué a Tomás y le toqué la mejilla suavemente, con el mismo gesto que había usado para consolarlo cuando era niño y tenía pesadillas. «Te quiero», le dije con una ternura que me salía del corazón. «Quiero a todos vosotros, pero ya no voy a comprar vuestro amor con mi dignidad». Retrocedí hacia la puerta de la casa. «Si algún día decidís que queréis una relación conmigo basada en respeto mutuo, en lugar de en servicio unidireccional, sabéis dónde encontrarme. Hasta entonces, espero que encontréis a alguien más dispuesto a ser tratado como empleado doméstico emocional gratuito». Entré en la casa y cerré la puerta suavemente, sin dar portazo, sin dramatismo, simplemente estableciendo un límite físico que simbolizaba todos los límites emocionales que debería haber establecido décadas atrás. A través de la ventana, los vi durante varios minutos más,
hablando entre ellos con gestos agitados, claramente discutiendo estrategias alternativas. Tomás intentó tocar la puerta 2 veces, pero no respondí. Alina gritó mi nombre desde el jardín, pero permanecí en silencio. Finalmente, escuché los motores arrancando y el sonido de los 3 coches alejándose por el camino de grava que llevaba de vuelta a la carretera principal. Cuando el silencio regresó, me senté en el sofá del salón y lloré por primera vez desde mi llegada a Cadaqués. Pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de alivio profundo, de liberación, de haber encontrado finalmente el valor para elegir mi propia dignidad por encima del amor condicionado que había estado persiguiendo durante décadas. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, me fui a la cama sabiendo que había defendido mi valor propio sin disculparme por hacerlo. 6 meses después del confronto que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana con algo que había olvidado que existía. La sensación de que el día me pertenece completamente. Es una mañana de abril en Cadaqués, y el sol mediterráneo entra por las ventanas abiertas de mi dormitorio, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres que han comenzado a brotar en los acantilados cercanos. Me levanto sin prisa. Me pongo la bata de seda azul que me compré la semana pasada en una boutique del pueblo, y bajo a preparar café en la cocina que ahora está decorada con mis propias pinturas y plantas que crecen hacia la luz como metáforas vivientes de mi renacimiento. La transformación no ha sido solo emocional, también ha sido profundamente práctica. Durante estos meses de soledad elegida, he aprendido a hacer cosas que nunca me había permitido durante mis 4 décadas de dedicación familiar. He tomado clases de pintura con acuarelas en el Centro Cultural del pueblo, donde un grupo de mujeres de diversas edades nos reunimos los martes y jueves para crear arte que nadie juzga y que solo nosotras valoramos. He aprendido a usar herramientas básicas para reparaciones domésticas menores, descubriendo que tengo una habilidad natural para resolver problemas prácticos cuando no tengo que consultar la opinión de otros antes de actuar. También he iniciado algo que jamás pensé que haría: un pequeño negocio propio. Con parte del dinero de la herencia de Julián, he convertido la planta baja de la casa en un taller de costura artesanal, donde enseño a otras mujeres a confeccionar y reparar ropa. Es algo que siempre supe hacer, pero que había relegado a tareas domésticas invisibles. Ahora, 3 tardes por semana, mi hogar se llena de voces femeninas, risas, conversaciones sobre técnicas de bordado y patrones de costura, pero también sobre sueños postergados, relaciones complicadas, y la valentía que requiere reinventarse después de los 60 años. Mis alumnas son una mezcla fascinante. Pilar, una viuda de 72 años que quiere aprender a coser vestidos para sus nietas. Carmen, una mujer de 55 que perdió su trabajo en Barcelona y decidió mudarse a la costa para comenzar una nueva vida. Isabel, una divorciada reciente que está redescubriendo quién es cuando no tiene que definirse en relación a un marido que la infravaloraba. Todas tenemos algo en común. Hemos llegado a un punto en nuestras vidas donde hemos decidido que es más importante ser auténticas que ser convenientes para otros. El dinero que gano con las clases no es mucho, pero es mío. Cada euro representa mi capacidad de crear valor independientemente, de ofrecer algo que otros aprecian sin tener que sacrificar mi dignidad en el proceso. Es una sensación embriagadora que jamás había experimentado durante mis años de dependencia económica total. También he comenzado a viajar, algo que Julián siempre consideró innecesario y costoso. El mes pasado fui a Sevilla para visitar los talleres de bordado tradicional andaluz. Viajé sola. Me alojé en un pequeño hotel del centro histórico. Caminé por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz. Visité la catedral y los reales alcázares. Comí tapas en bares donde nadie me conocía y donde podía ser simplemente una mujer mayor disfrutando de su propia compañía. Fue durante ese viaje cuando me di cuenta de que había pasado 67 años sin conocerme realmente como individuo independiente. Siempre había sido la hija de alguien, después la esposa de alguien, después la madre de alguien. Nunca simplemente Elvira, con sus propios gustos, opiniones, preferencias y sueños. En Sevilla descubrí que me gusta la música flamenca, que disfruto caminando sola por ciudades desconocidas,
que puedo mantener conversaciones fascinantes con extraños en cafés, que tengo opiniones políticas propias que no coinciden necesariamente con las de mi familia. Era como conocer a una persona nueva que había estado viviendo dentro de mí durante décadas, esperando pacientemente su turno para existir. Pero no todo ha sido fácil. Ha habido noches de soledad profunda, momentos de duda sobre si había tomado las decisiones correctas, días en que el silencio de mis hijos me dolía como una herida física que no terminaba de sanar. Tomás me ha llamado exactamente 3 veces en estos 6 meses. Conversaciones breves, formales, donde pregunta por mi salud con la cortesía distante que usaría con una conocida lejana. Nunca menciona la posibilidad de visitarme, nunca sugiere que echemos de menos nuestras conversaciones anteriores, nunca reconoce que algo fundamental cambió entre nosotros el día que descubrí lo que realmente pensaba de mí. Alina ha optado por el silencio completo. Según me contó una vecina de Barcelona que me encontré en el mercado de Figueres, se ha mudado a Madrid con su familia y raramente menciona mi nombre cuando la gente pregunta por mí. Aparentemente, ha decidido que es más fácil actuar como si yo hubiera dejado de existir que confrontar su propia culpabilidad por haberme tratado como empleada doméstica emocional durante décadas. Montserrat, curiosamente, ha sido la única que ha intentado mantener algún tipo de contacto. Me envía mensajes de WhatsApp ocasionales con fotos de los niños, noticias familiares superficiales, invitaciones educadas a eventos que sabe que no voy a aceptar. Creo que entiende, mejor que mis propios hijos, que lo que pasó entre nosotros no fue un malentendido temporario, sino una reevaluación fundamental de los términos en que estoy dispuesta a mantener relaciones familiares. Los nietos son el aspecto más doloroso de mi nueva vida. Los echo de menos con una intensidad física que a veces me quita el aliento, pero también entiendo que son rehenes involuntarios de una guerra que no comenzaron y que no pueden resolver. Sus padres controlan completamente su acceso a mí, y han decidido que mi presencia en sus vidas es condicional a mi disponibilidad para el servicio familiar incondicional. Es un precio alto por mi libertad, pero es un precio que he decidido conscientemente pagar. La semana pasada sucedió algo que me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Estaba regando las plantas de mi pequeño jardín cuando vi un coche familiar subiendo por el camino de grava. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podían ser mis hijos viniendo finalmente a visitarme sin agenda oculta. Pero cuando el vehículo se acercó, reconocí a Carmen, una de mis alumnas de costura, acompañada por una mujer mayor que no conocía. «Elvira», me dijo Carmen después de los saludos, «te presento a mi madre, Rosa. Acaba de enviudar y está pasando por una situación muy difícil con sus hijos. Le he contado tu historia y quería conocerte». Rosa tenía 74 años, cabello completamente blanco, peinado en un moño elegante, y esa expresión de derrota silenciosa que reconocí inmediatamente porque la había visto en mi propio espejo durante años. Me contó su historia mientras tomábamos té en la terraza. Un marido que había muerto dejándola sin recursos económicos propios. 3 hijos adultos que habían comenzado a tratarla como una carga inconveniente. Una nuera que sugería abiertamente que sería mejor para todos si Rosa se mudara a una residencia de ancianos para liberar espacio en la casa familiar. Era mi propia historia contada por una voz diferente. Le ofrecí quedarse en mi casa de huéspedes durante algunas semanas, mientras decidía qué quería hacer con su vida. Le enseñé las técnicas básicas de costura. La llevé a conocer mi grupo de amigas del pueblo. Le mostré cómo podía crear una fuente de ingresos independiente, utilizando habilidades que había desarrollado durante décadas, pero que nunca había valorado como económicamente viables. 3 semanas después, Rosa había alquilado un pequeño apartamento en el pueblo. Había comenzado a dar clases de cocina tradicional catalana a turistas y había establecido límites claros con sus hijos sobre los términos en que estaba dispuesta a mantener relación con ellos. «Me has salvado la vida», me dijo el día que se mudó a su nuevo hogar. No sabía que era posible empezar de nuevo a mi edad. Esa noche, sola en mi casa que ya no se sentía solitaria sino tranquilamente habitada por una mujer que finalmente se conocía a sí misma, entendí algo fundamental. Mi historia no había sido solo sobre mi propia liberación.
También había sido sobre crear un modelo, un ejemplo, una prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad, el respeto propio sobre el amor condicionado. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi diario personal, sentada en la terraza que da al Mediterráneo bajo un cielo estrellado que parece infinito, me doy cuenta de que los últimos 6 meses han sido los más auténticamente míos de toda mi vida adulta. No sé si mis hijos algún día entenderán que lo que hice no fue abandono, sino amor propio. No sé si alguna vez tendremos la conversación honesta que podría sanar las heridas que creamos mutuamente durante décadas, de roles mal definidos y expectativas no examinadas. Lo que sí sé es que por primera vez en 67 años, cuando me miro en el espejo cada mañana, me gusta la mujer que veo reflejada. Es una mujer que ha aprendido la diferencia entre soledad y libertad, entre amor incondicional y servicio ilimitado, entre ser buena madre y ser mártir emocional. Es una mujer que ha elegido vivir en sus propios términos, cueste lo que cueste. Y esa elección, por dolorosa que haya sido, me ha devuelto algo que creía perdido para siempre: la capacidad de respetarme a mí misma. Si estás escuchando esta historia y algo resuena en tu corazón, si reconoces en mis palabras el eco de tu propia experiencia de ser tratado como empleado emocional gratuito por personas que deberían valorarte, ¿has vivido alguna vez una situación similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, por favor, deja tu like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a alguien que, como yo hace un año, cree que es demasiado tarde para elegir su propia dignidad. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir en tus propios términos.